En su libro Que le den cárcel por casa, Juan Gosaín se pregunta cuándo empezaría la corrupción en Colombia. Y, aunque confiesa no tener la respuesta, se atreve a hacer una suposición que tiene sentido. La corrupción en este país, dice, debió empezar el mismo día en que el primer hombre hizo su aparición sobre la faz de la tierra. En ese mismo libro, el escritor y reconocido periodista cuenta que, desesperada con los estallidos diarios de corruptela, una amiga suya, también periodista, le preguntó una tarde, ¿no será que la única manera de acabar con esta corrupción es legalizándola? Cuando a Armando Benedetti le preguntaron por qué creía que Luis Carlos Reyes había revelado su petición de nombrar a personas de su confianza en las aduanas de Cartagena y Barranquilla, el ministro del Interior respondió, en Colombia, todo el que quiere salir en televisión habla de Benedetti. Y amplió su respuesta acusando a Reyes de haber convertido a la DIAN en una agencia de empleo para Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, el zar del contrabando. ¿Sabías eso que dijo Benedetti? A mí me llamó mucho la atención, me pareció muy chistoso, porque Benedetti tiene esa forma pintoresca de hablar, ¿no? Pero eso dijo, que lo que pasaba era que todo, en Colombia todo el que quería salir en televisión hablaba de Benedetti. Lo otro es que yo creo que aquí vamos a tener que hablar también de la carta que acaba de escribir Jorge Leiva, pero yo también te quiero preguntar, porque tú has estado dentro del Estado y bueno, y te has enfrentado a estas situaciones de cartas de recomendación y todo eso. También recuerdo que Roy Barreras negó rotundamente haber recibido o que hubiera pasado algo que tú narraste que pasó en su apartamento. En fin, entonces uno escucha todas esas cosas, pero uno sabe que hay una forma eh, de cómo suceden las cosas al interior del Estado, eh, y sin detallarla o no sé, será cómo hacer para salir de eso. O sea, si decía Juan Gosaín y yo estaba, pues le concedía la razón, ¿no? Cuando empezó la corrupción en Colombia, y decía él, quizás desde el primer día que pisó la tierra. Y vemos todo lo que vemos, nos vamos a poder salir de ahí, lo cual yo creo que deberíamos. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Por dónde empezarías tú? Sí, bueno, primero creo que uno tiene que empezar por la convicción de que es posible salir de ahí y no por una, digamos, por un falso pujar con esperanza, sí, sino dándose cuenta de una serie de hechos. Y es que, por ejemplo, cuando los colombianos van a vivir al exterior en países donde no hay tolerancia por la corrupción, donde la gente sigue las normas, donde los carros se frenan para dejar pasar a los peatones, etcétera, los colombianos se adaptan inmediatamente a esas sociedades, no hay nada inherente en ellos que los haga ser unos antisociales. Y esto otro que voy a decir es menos frecuentemente observado, pero es igual de cierto, pero seguramente todos nos hemos dado cuenta también que cuando hay extranjeros que vienen de esos países que tienen unas normas de comportamiento social muy, muy estrictas, muy, muy rígidas, cuando vienen a Colombia empiezan a comportarse de una manera más parecida a la que desafortunadamente muchos se comportan en Colombia. Entonces, esas dos cosas a mí me parece que son importantes para empezar a entender que no hay nada inherente en nuestra colombianidad, ni en la naturaleza de los extranjeros, de los países extranjeros donde las cosas funcionan con más orden, que haga que haya una imposibilidad pues metafísica de que cambiemos algo que existe desde el principio de los tiempos. Creo que ese fatalismo no solo, o sea, no solo es achantador, sino que además es una narrativa fatalista que quienes se han ocupado de promoverla son precisamente quienes les sirve el statu quo, ¿sí? No, o sea, no necesariamente todos y cada uno de ellos, muchos digamos, dicen eso y pues sí, una desesperanza tenaz, pero quienes más les sirve esa narrativa de que aquí las cosas no pueden cambiar, es a quienes están interesados en que no cambien. Es totalmente posible lograr un cambio en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son las cosas que hay que hacer? Yo creo que no son 20 cosas, no son 30, son dos, ¿sí? Hay que hacer dos cosas. Eh, y las dos requieren, una, es cuestión de, es algo que puede hacer un presidente de la República,
y la otra requiere una ley, ¿sí? La primera es modificar la manera en que se debate el presupuesto general de la nación, porque la corrupción en Colombia y la corrupción política tiene dos grandes vertientes. Una, el robo de recursos públicos, ¿sí? Y la otra, las prácticas clientelistas, como aquellas de las que hablábamos mencionando a Roy y a Benedetti, ¿sí? Y cada una de ellas tiene su solución. Entonces, la primera, para el robo de recursos públicos, es que empecemos a debatir el presupuesto general de la nación de una manera distinta a la que se ha venido haciendo. Este es un proceso realmente ladrilludo, pero creo que sería clave que todos los ciudadanos nos involucráramos mucho en eso, porque apenas se involucra uno en eso, se encuentra con una especie de muro. Si uno dice, bueno, voy a hacer mi tarea como ciudadano, voy a ver cómo es el presupuesto general de la nación que el ministro de Hacienda este año va a radicar o radicó frente a las comisiones económicas del Congreso, las terceras y cuartas, y uno va y lo mira y se encuentra con un documento de varios cientos de páginas que de todas formas no le dice nada, ¿sí? Uno mira el presupuesto de educación y uno no sabe cuánto se va a colegios o a escuelas primarias en Tunja versus Cartagena y cuánto se va a becas privadas versus universidades públicas y uno no sabe de los recursos del Ministerio de Defensa cuánto se va a la Armada para interdicción de cocaína en mar abierto y cuánto se va para patrullar la cocaína que se mueve por los ríos para llegar hasta el mar. Eh, son unos bloques grandísimos en los que son como cajas negras. Y entonces esto se radica así. Los congresistas corruptos, que no son todos, pero desafortunadamente muchos de ellos gustan de las comisiones económicas del Congreso y son también los que están en el negocio del contrabando y del clientelismo, muchos de los que hacían estas recomendaciones en la DIAN de poner a sus fichas en la aduana de Cartagena, en la aduana de Barranquilla, en la aduana de Buenaventura, son también los mismos que están en el Ministerio de Hacienda pidiendo cupos indicativos. Entonces lo que hacen es decir, mire, por favor súbame, señor ministro, un poquito el presupuesto del INVIAS. La manera en que debatimos el presupuesto, en que se radica el presupuesto hoy en día, no me deja claro ese aumento del envías para qué se va. Y entonces lo que hace el congresista es que una asesora, un asesor legislativo del ministro de Hacienda, vimos que la fiscalía acaba de imputar a la señora María Alejandra Benavides precisamente por este tipo de manejos corruptos de recursos públicos. Entonces lo que hacen es que llevan una contabilidad paralela que sí está detallada como debería estarlo la contabilidad que todos podemos ver, y entonces esos enlaces legislativos del Ministerio de Hacienda van y le dicen al INVIAS, pero es que ojalá fuera solo el INVIAS, es a todas las entidades del Estado, ¿sí? Le dicen, mire, a ustedes se les subió ese presupuesto por una razón, no crean que es porque se les apareció la Virgen y les cayeron 100.000 millones de pesos más, es porque esos 100.000 millones de pesos tienen nombre, y entonces este congresista va a llegar allá y les va a dar instrucciones, y las instrucciones son, esto se tiene que ir a esta alcaldía y el congresista también tiene un acuerdo con el alcalde, que eso se contrata con cierto contratista que le da la plata al congresista, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos un presupuesto que fuera transparente de una vez y en la cual un congresista pudiera pararse y decir con toda la seriedad del mundo, mire, es que mi ciudad no tiene la infraestructura que necesita. Y yo creo que esta es una realidad de los colombianos, sobre todo en las regiones, que están acostumbrados a que nosotros en un estado muy centralista, desde aquí, desde Bogotá, estamos acostumbradísimos a tener todo el poder y a, en efecto, privar a las regiones de una serie de proyectos de infraestructura y de oportunidades de crecimiento económico que es injusto estarlas privando. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, mire, yo soy un congresista, quiero llevar infraestructura a Barranquilla, porque los barranquilleros creo que saben que su ciudad se ha transformado en los últimos años para bien, es una realidad, ¿sí? Pero entonces el hecho de que nuestro sistema presupuestal se preste a esos manejos hace que desafortunadamente con los proyectos de infraestructura vaya una tajada para el congresista que los gestionó, ¿sí? Y creo que ahí nos toca cambiar un poco el discurso político. Nosotros tenemos un discurso que se hace pasar por discurso anticorrupción, pero que realmente es un discurso centralista y que quiere mantener todo el poder económico en Bogotá. Y ese discurso dice, es que es corrupción que un congresista vaya a decir, mándeme una obra de infraestructura a Soledad Atlántico o a Quibdó,
No, 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 ¿cómo así que el congresista va a decidir a dónde va la plata? Déjeselo a unos señores burócratas muy técnicos en otro lado, pero no al congresista. Y eso es la democracia patas arriba. Las legislaturas surgieron precisamente para debatir ese uso de los recursos. Pero entonces, como eh, hemos revuelto esas dos cosas, esa representación regional legítima para decidir qué se hace con el presupuesto, lo hemos revuelto con la práctica de que sale una tajada de 10% para el congresista que lo gestionó. Entonces, muchos colombianos, creo que sobre todo en Bogotá, pero en general en la opinión pública, piensan que esa regionalización del presupuesto en el Congreso es inherentemente corrupta, y no, lo que nosotros deberíamos tener sería un programático. Presupuesto programático lo que quiere decir es que yo sí sé cuánta plata se está yendo a escuelas primarias, secundarias, universidades en distintas, sí, y además regionalizado en qué partes del país, que yo sé cuánto se está yendo a la Armada, para qué tipo de cosas, cuánto se está yendo en salud para programas de prevención versus programas de tratamiento de enfermedades crónicas. Eso debería estar en el presupuesto y debería estar regionalizado desde que se radica para que permita un debate transparente en el Congreso de la República, ¿sí? Y entonces ahí si un congresista o una bancada levanta la mano y dice, oiga, es que necesitamos una obra de infraestructura 4G que literalmente cuesta una billonada, y firmamos la proposición nosotros y nosotros decimos que esto tiene que ser. Si eso se hace de esa manera y luego hay un problema con esa obra de infraestructura, va a ser mucho más claro, no va a requerir una investigación de la Corte Suprema ni de la Fiscalía saber quiénes eran los promotores de ese proyecto desde un principio. Si se pierde un peso, ya sabemos quiénes responden. Mientras que ahora tenemos un sistema presupuestal que, al que se le escapan billones y billones de pesos, y de pronto nos encontramos por allá un contratico de 1.000 millones de pesos, y entonces toca empezar una investigación a ver quién fue el que por todo ese intríngulis se robó esos 1.000 millones, y los otros billones de pesos pasaron sin que se notara. Entonces, número uno, para ponerle freno a la corrupción necesitamos un presupuesto programático, regionalizado, debatido de manera transparente en el Congreso de la República. Y necesitamos también un cambio en la cultura política en el cual que yo honestamente creo que, que hay un centralismo disfrazado de lucha contra la corrupción, y eso también toca acabarlo. Creo que es importante que los congresistas que legítimamente, sin robarse un peso, llevan proyectos de infraestructura a su región para el beneficio de las personas que votaron por ellos, tiene que dárseles el reconocimiento debido, y son el tipo de congresistas por los cuales la gente debería volver a votar. Imagínense que yo vivo en una ciudad que no tiene acueducto, un congresista hace campaña diciendo yo voy a traer el acueducto, lo trae, no se roba un peso. Muchas personas hoy en Colombia piensan que eso es corrupción, y ese es un discurso totalmente centralista, totalmente ajeno a la democracia. Hay que solucionar eso. Entonces, número uno, si nosotros logramos eso, y eso no requiere un solo cambio de ley, requiere un cambio de prácticas en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio del Interior, y realmente esto solo se logra si es una voluntad estricta del presidente de la República. Estas cosas se saben desde antes. Yo en más de una ocasión se lo mencioné al presidente Petro, pero es difícil quizá visualizar esta nueva manera de hacer las cosas, pero hay que hacerla, o si no, la plata se va a seguir desapareciendo. Porque entre otras cosas, esto no es que nos cueste solo el 10% o lo que sea la tajada de los congresistas. Tiene un costo mucho más grande, que es que como el presupuesto tiene que ser opaco para que se puedan robar la plata, incluso la plata que no se roban, la usamos mal, ¿sí? Eh, si mi ley llegara con su sierra eléctrica a recortar programas en Colombia, no encontraría los programas donde empezar a recortar, porque el presupuesto está así de mal concebido, ¿sí? Es importante, antes de, mucha gente, muchos candidatos presidenciales dicen, mire, es que hay que recortar el despilfarro del gobierno. La verdad es pura carreta, porque ni ellos ni nadie tiene de manera centralizada un buen conocimiento de en qué se está gastando la plata, ¿sí? Es cierto que hay muchas duplicidades de gasto, creo que habría que eliminarlas. Creo que también hay unas necesidades importantes de inversión adicional en el bienestar de los colombianos, por lo cual probablemente lo primero que uno debería hacer sería recortar cosas innecesarias, no para, o sea, y llevar esos recursos a los que se necesita, pero esa discusión presupuestal es clave para que se dejen de robar los recursos públicos, y casi que más importante para que planeemos bien qué hacer con esos recursos públicos. Si no puede ser que
60 y algo años de existencia del Departamento de Planeación Nacional, cuáles son los grandes proyectos de planeación a largo plazo que han madurado. Si en esta época Corea del Sur pasó de ser un país más pobre que Colombia a uno más rico que Colombia y había unas metas de planeación muy claras, o sea, en tantos años nos vamos a convertir en un exportador de automóviles que va a tener tal participación en el mercado mundial. Algunas se dieron, otras no se dieron, pero eso no es planeación que nosotros hagamos aquí de manera realista. Eso número uno. Y número dos, para el tema del clientelismo, mm, no es muy complejo solucionarlo, es cuestión de voluntad política, porque resulta que la Constitución ya nos dice que los cargos públicos tienen que proveerse por mérito, tienen que ser las personas que están altamente calificadas y que a través de un concurso de méritos acceden al Estado a las que deben estar en esos cargos públicos. Y así no se deben a un congresista. A mí Benedetti me dijo, cuando me estaba recomendando gente, eh, me dijo, eh, me dijo, ay, eso tanta concursitis, eso de que la gente concurse, eso no es bueno, porque entonces ellos empiezan a sentir que se lo ganaron ellos y no le deben nada a uno, y eso es importante que la gente le dé algo a uno, ¿sí? Creo que ahí describió exactamente cuál es el problema, que una parte importante de los servidores públicos, no sé, algunos por gratitud, pero otros porque pues están entre la espada y la pared, sienten que se deben a los intereses particulares de quien los puso ahí y no al pueblo colombiano. La manera de solucionar eso es, y nosotros la implementamos en la DIAN, es tener un sistema de carrera en el cual todos los años en las entidades hay concursos de ingreso. Hoy en día, un trabajador público que está en provisionalidad en una entidad del Estado puede tener que esperarse 10 años, a veces más, para que haya un concurso que le permita quedar nombrado, entrar a la carrera administrativa y saber que ese puesto no depende del congresista de la persona que le hizo el favor, ¿sí? Nosotros, la DIAN tiene un sistema específico de carrera administrativa. eh, Hay uno que es general para el Estado y unas cuantas entidades tienen uno específico. Pues honestamente nosotros le dedicamos mucho tiempo a trabajar en ese sistema específico de carrera de la DIAN y tengo la absoluta convicción de que si logramos que ese sistema específico de carrera de la DIAN podemos hacerlo el sistema general de carrera del Estado, eliminamos una muy gran parte del problema del clientelismo que hay en el país. Y entre clientelismo y sustracción de recursos públicos y el daño que eso le hace a la planeación, empezamos a transformar la cultura y creo que esa corrupción, si empezó desde los neandertales o si empezó hace 50 años, es algo que se puede vencer, que se puede vencer ya. Es una cuestión de que lo volvamos un proyecto de todos los colombianos. Muy buenas las dos propuestas. Yo tengo aquí unas preguntas al respecto. Estaba tomando apuntes, por eso en algún momento me giraba, porque yo pensaba, bueno, esto de hacer ese presupuesto detallado, que no sea tan opaco, que podamos conocer los colombianos, que con las herramientas tecnológicas que hay actualmente, inclusive uno podría hacerle seguimiento, pero resulta que estamos haciendo todo lo contrario. El SECOP, por ejemplo, que era un sistema de contratación bastante interesante porque, sobre todo el SECOP 2, en el cual pues todo era electrónico, quedaban las horas, quedaban los minutos y los segundos en los cuales se presentaban las propuestas, dándole garantía pues a todas las empresas de poder competir en igualdad de condiciones, pues parece que se está como transformando en otra cosa. Es decir, yo veo que el camino que se toma a veces, y creo que la culpa es de que el ratón está cuidando, ponemos a los ratones a cuidar los quesos. Es decir, los que tendrían que modificar esta forma de hacer el presupuesto son los mismos políticos que eventualmente utilizan esto como herramienta para sus campañas o para comprar conciencias, como dicen algunos. De hecho, esto no es de este gobierno, ¿no? O sea, de mermelada se ha venido hablando hace mucho tiempo. Como mermelada la conocimos en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero mucho tiempo atrás ya venía presentándose este tipo de forma, digamos, de hacer la política, de que el congresista, para poder garantizar su reelección con o sin su 10% de mordida, gestionaba los recursos para sus regiones en el Congreso con los ministros y que eventualmente, digamos esto, generaba un compromiso para votar por los proyectos de ley de los
distintos gobiernos. Es decir, es algo que está como tan incrustado en la forma en que se hace política que a veces resulta realmente valiente lo que tú estás haciendo, que es enfrentando no a una persona, no a un individuo que se siente muy orgulloso de que lo nombren en televisión, que me parece muy chistoso, sino todo en realidad un sistema que está equivocado. Hay una, en el fondo, y en el cual se perjudica a quién. Lo que tú dices, hoy en día los jóvenes están optando por irse del país cuando tienen una maestría o un doctorado porque no tienen cabida laboral. Estamos hablando de que la mayoría de los empleos son de 2 salarios mínimos, de que el crecimiento del empleo se está dando en sectores de servicios donde tú sabes que los salarios son supremamente bajitos. Entonces, digamos que sí hay como todo un engranaje, ¿no? El hecho de utilizar esas necesidades de la gente que no están satisfechas para poder continuar en este tema político que es importante en la medida de los recursos que yo obtengo o los beneficios económicos que yo obtengo y no porque esté prestando un servicio. Entonces, finalmente se vuelve como un círculo vicioso. Pero bueno, me parece muy importante que estemos hablando de esto y que haya personas como tú que optan por darle la cara al país y decirle de una forma muy autocrítica, porque finalmente tú eres representante de este gobierno que ha abierto muchas cajas de Pandora, ¿no? Yo creo que lo más importante del gobierno Petro ha sido que, como veníamos acostumbrados a hacer las cosas, este engranaje, esto se ha vuelto casi que está muy profundo en el sistema político y pues sí se necesitaba poderlo ver de una forma diferente. Entonces, bueno, esto para decirte que estaba muy juiciosa aquí tomando apuntes y de que sí hay que hacer esos cambios y hay que comenzar por el principio, como dices tú, por estos 2 puntos tan importantes de la meritocracia y un presupuesto transparente. Sarita, no sé si tú estés de acuerdo y vayamos al último video o quieras aportarnos de Pues pronto sí, algo. pero solo con la condición de que apenas termine el tercer video yo voy a hablar otra vez porque a mí esto me parece fascinante. Creo que de todas maneras el tercer video está un poco relacionado con todo esto que hablabas de las regiones, ¿no? Entonces ahí podemos enganchar una cosa con otra y seguir.